Mira, la red de la diversidad es una articulación de espacios autónomos culturales que nacieron como centros culturales, éramos muy jóvenes. El primer grupo, que es Huaynatambo en el Alto, de donde yo provengo, tiene 24 años, entonces hace 24 años éramos muy jóvenes, creamos un centro cultural pequeñito y eso fue creciendo. Y hoy articula trabajos en 6 ciudades de Bolivia, son varios grupos y movimientos y trabajamos en temas de cultura, de educación, de comunicación, de economía, de sistematización, de investigación, pero sigue siendo un espacio básicamente de militancia organizativa. No es una institución, es una organización, una red de articulación. Y en ese momento, cuando nacimos, hace muchos años, nacimos en el año 85, vivíamos, perdón, el 95, vivíamos toda una crisis sobre los pensamientos alternativos, un triunfo muy arrasador del neoliberalismo, de la noción de una noción de sistema mundo global único, y nos interesaba retrabajar el debate sobre modernidad, desarrollo, ciencia, a partir de esta lógica de un solo mundo. Y empezamos a trabajar desde el tema cultural como idea civilizatoria, horizontes civilizatorios, la noción de diversidad. Y nacimos un poco en esa discusión desde los márgenes. El Alto, para ese entonces, la ciudad del Alto, la gente que conoce, es vista en La Paz, en Bolivia, como la ciudad de mucha pobreza, de marginalidad, de mucha delincuencia, de mucha crónica roja, y peor en el mundo de los jóvenes, y nosotros éramos jóvenes. Y entonces decidimos desde el margen retrabajar y repensar el mundo como horizonte civilizatorio. O sea, problemas en la sociedad, no en nuestro trabajo. Also Probleme der Gesellschaft, nicht in der Ja, genau. ihrer eigenen Arbeit. Genau. Ja. Also was die Impulse. Ajá, los impulsos. Hay tres, nuestra comprensión básicamente partió de que hay 3 estructuras de dominación fundamentales que generan una expansión de un modelo único de civilización, de desarrollo, de progreso en el mundo. Uno tiene que ver con la expansión del capital, que empezó a penetrar cada vez más vía neoliberalismo en territorios que antes lograban sostener su vida un poco ajenos o con cierta autonomía, aunque vinculados a las lógicas del capital, pero el capital se expandió notablemente a partir de los años 80 en nuestros territorios. Mezclado con una lógica colonial, el capitalismo en América Latina no lo puedes entender sino a partir también de estructuras coloniales. Esta estructura colonial dejaba y secundarizaba e invisibilizaba sujetos como la gente del Alto, o jóvenes como nosotros vivimos en el Alto, y una estructura además aliada a eso con formas patriarcales de dominación. Estas 3 formas de dominación no se podían resolver si tus intencionalidades de transformación se mantenían bajo los paradigmas, los parámetros de la configuración de esta lógica dominante hegemónica mundial. Necesitábamos salir de eso, darnos la posibilidad de pensar de que el mundo puede ser reinterpretado y rehabitado de distintas maneras, y que esas distintas maneras son todavía existentes en la vida, y que eso había que potenciar, fortalecer, vigorizar, criar un poco colectivamente. Y entonces el aporte de nuestras raíces ancestrales culturales fue fundamental para entendernos en contextos urbanos conectados a procesos globales, pero al mismo tiempo con modos de vida distintos, con horizontes civilizatorios distintos, que eran capaces de plantearse alternativas que salgan de esta estructura de dominación capitalista, de dominación patriarcal y de dominación colonial. Todo nuestro trabajo tiene una estrategia que articula y combina toda acción como acción educativa, comunicativa y cultural a la vez. Son dimensiones no separables de la vida. Esa estrategia incide en lo que nosotros llamaríamos procesos de comunalización. O sea, en las sociedades modernas la comunicación, la educación, los procesos culturales sirven como formas de socialización, de aprender a vivir en sociedad. Pero las estructuras societales exigen lazos normativos porque se constituyen básicamente en torno a la noción de individuo.
En cambio, las sociedades, por decirlo así, más comunitarias, resuelven el tema de la colectividad y el individuo a través de otra relación, de un campo común de generación de acuerdos de convivencia, de cuidado, de amparo. Y entonces nosotros en el espacio urbano potenciamos esta ancestralidad. Es muy difícil encontrar gente en Bolivia que no tenga algún vínculo con su raíz indígena, pero potenciamos esta ancestralidad ligada a la comunidad a través de estrategias educativas, comunicacionales, culturales, que luego tienen materialidad en temas de tecnología, en temas de economía, que tienen materialidad en temas de formas de gestión del conocimiento, etcétera, etcétera, y que potencian estos procesos de comunalización. O sea, cómo vigorizo esta mi memoria comunitaria y rehabito las ciudades de estas formas comunitarias, y eso exige una disputa, en el buen sentido de la palabra, del territorio. Entonces, disputamos finalmente el territorio urbano, la manera en que entiendo la ciudad, que es uno de los discursos más homogéneos y universalmente válidos. La noción de ciudad moderna es la que se ha constituido como la idea de ciudad. Y entonces nosotros intentamos deconstruir esta noción como el sentido único de ciudad y trabajamos y rehabilitamos la ciudad desde esta diversidad. Ahí hay un montón de bases, desde chiquititos hasta grandes articulaciones, y hay retrocesos porque no podemos vivir al margen de estas lógicas de expansión del capital y de expansión colonial de la dominación, que hace que el trabajo pues, tenga avances, retrocesos, y hay una serie de conquistas. Ahora, ¿qué metas tenemos? Es difícil decirlo, porque posiblemente no tenemos planteado las metas como ideal de futuro, sino como una crianza y una configuración permanente de sentidos de acuerdo con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, la gente que vive al frente, con el otro centro cultural que está más allá, con el grupo de música que hace allá un trabajo, con el grupo ecologista que está allá, y la articulación en tejidos y redes urbanos y de cultura viva, como llamamos allá en Bolivia, es posiblemente nuestros logros más interesantes y es lo que queremos terminar fortaleciendo. Lo que nosotros intentamos trabajar permanentemente es potenciar y vigorizar esas formas comunitarias que todavía existen vigorosamente en la vida de la gente y enganchar con esas formas que hacen parte de su modo de vivir. Entonces, en general, mucho de lo que hacemos tiene una conexión relativamente sencilla con la gente, lo que no significa que la gente venga a militar en el espacio nuestro masivamente. Seguimos siendo un núcleo relativamente pequeño en el país, ¿no? De poca gente articulada orgánicamente haciendo este trabajo, pero intentamos que las acciones enganchen con las formas culturales, los modos de vida, las vidas cotidianas de la gente, de nosotros, en nuestra familia, de nosotras, de nuestro entorno. Y entonces, en ese sentido, hay una buena conexión, yo diría que hay una defensa, hay una reacción interesante. Nosotros tenemos, por ejemplo, una radio que en plenos conflictos de lo que en Bolivia se llamó la Guerra del Gas, el año 2003, se hablaba de que el ejército iba a tomar nuestra radio y la gente salió a defender la radio y a hacerle el cuidado durante la semana que duró el conflicto en Bolivia, que es, digamos, una muestra de cómo hay un toque con la gente, una cierta empatía, unos vínculos. Desde el sistema político yo creo que todavía mucho de esto se sigue mirando, porque mucho de esto funciona no en las estructuras oficiales, funciona como aquello que se suele llamar informalidad, pero en el fondo es lo que más se usa cotidianamente por la gente. No suelen mirar mucho y no hay, salvo unas pequeñas conquistas en términos de políticas. Y eso también ha significado una modificación en esa manera de entender el trabajo con el Estado, porque no configuramos la noción de la política pública como demanda nuestra, respuesta del Estado, sino como lugar de la gestión comunitaria de lo público que necesita resguardo a través de políticas del Estado que no interfieran con eso o algunos campos de corresponsabilidad con el Estado. Y ahí hemos dado ciertos avances, porque en Bolivia vivimos un escenario, a diferencia de otros países vecinos, donde si bien el gobierno tiene muchísimas contradicciones y va en contra de lo que muchas veces el mismo gobierno plantea, es todavía un gobierno más abierto, al menos discursivamente, frente a gobiernos altamente de derecha, reaccionarios como otros países del continente. Mira, un evento como este es una oportunidad maravillosa de intercambiar.
en la medida que entendamos que desde perspectivas diversas y diferentes y plurales podemos efectivamente abrirnos al aprendizaje del otro y de la otra. Entre esos aprendizajes, para nosotros está la deconstrucción de la noción de utopía. Personalmente creemos que la noción de utopía no nos ayuda en nuestros países, en nuestras realidades, en nuestros pueblos, donde la manera de configurar las esperanzas, las luchas emancipatorias, las transformaciones sociales se configuran de otra manera y parten mucho desde lo existente como posea de potencial. Y de ahí hay una cantidad de experiencias que podemos tener elementos en común en otros lugares a veces más erosionados, más fragilizados, en otros lugares hay cosas más potentes, más fuertes, pero aquí también personalmente siento un creciente debate sobre la necesidad de salir del marco civilizatorio dominante, la necesidad de repensar otros horizontes civilizatorios, por tanto otras maneras de entender mi propia vida, mi campo relacional, mis modos de producir, la noción de tecnología, la noción de conocimiento, todo. Y ahí podemos encontrar un diálogo que si no se enriquece de esa pluralidad se va a morir. Entonces solo es posible compartir si mantenemos la noción de utopía, podemos dialogar con la noción de utopía, aunque yo personalmente en mi contexto no me ayuda mucho, pero puedo dialogar con la noción de utopía y al dialogar con ella nos podemos enriquecer si somos capaces de mirar que había habido posibilidades distintas de pensar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros modos de vivir y fijarnos que en nuestra reproducción cotidiana, práctica de la vida, eso acontece como posibilidad. Y aquí hay experiencias maravillosas en ese sentido con cuales dialogar y aprender.